Madre mía. Menos mal que me desterraron al Palacio Frío desde el principio. Este telescopio casero ve bastante claro. Shen Xinyao. Definitivamente alcanzará un buen precio. Ha pasado más de medio año desde que llegué aquí. Casi he ahorrado suficiente dinero para salir del palacio. Es hora de hacer algunos planes. Toma un sorbo. ¿Qué estás mirando? El emperador está en su cámara nupcial. Ahora tú también lo has visto. Seremos decapitados juntos. ¿Qué es esto? Puede ver claramente desde tan lejos. Déjame contarte, el emperador no es bueno en ese departamento. ¿Cómo lo sabes? Lo vi. De ninguna manera, de ninguna manera. Joven guardia. Tengo un rollo erótico raro. Hoy estoy de buen humor. Te invitaré a un bollo de crema. Bocanada de crema. Come despacio. No lo desperdicies. ¿Cómo te atragantaste? Toma un poco de soda. Tómate tu tiempo para beber. Demasiado de esto puede causar hipo. Joven guardia, se está haciendo tarde hoy. Tengo que volver. Bien, si quieres un poco de soda. Ven a buscarme. Soy el único en Chongchao que puede hacerlo. Adiós. Yelan, la guardia de la sombra. Su Majestad. Síguela. Averigua su identidad. ¿Averiguaste su identidad? No. Sigue buscando. Sí. Su Majestad. Tome un poco de té para refrescarse. Su Majestad. Pero este té no es satisfactorio. Eunuco. Es lo mismo todos los días. No puede haber algo nuevo. Algo nuevo. Soy un tonto. Por favor, ilústreme, Su Majestad. ¿Cómo te atragantaste? Toma un poco de soda. Sé cómo encontrarte ahora. Por mi decreto, quien quiera que en el palacio pueda preparar algo llamado soda, será ricamente recompensado. Agua con gas. Su sirviente obedece el decreto. Recuerda, recompénsala generosamente y públicamente. Una vez que se venda este lote de soda, mi pequeño tesoro aumentará de nuevo. Mi ama tiene un gran concepto de usted. Suyan, la doncella de la consorte Qi. Para tomar sus cosas. No seas desagradecido. Alto. ¿Qué quieres? Ama, quieren robar la piedra de tinta Duan que le regaló el difunto emperador. Jinso, la doncella de Shen Xinyang. Desprecio. Una concubina desechada del Palacio Frío se atreve a llamarse ama. Déjame decirte, mi amo. Es la consorte Qin, nombrada personalmente por su majestad. Entrega la piedra de tinta. Una doncella del palacio se atreve a faltarle el respeto a esta señora, tan rebelde. Parece que te falta disciplina. Soy la doncella de la dote de la consorte Qin. ¿Te atreves a golpearme? Puede que esté deprimida, pero sigo siendo tu señora. Jinse, golpéala como ella te golpeó a ti. Devuelve el favor. Ama, ella es de King Giren. Si ofendemos a la consorte Qin, conoces tu lugar. Mi ama, si te atreves... ¿Y qué? No me voy a casar con tu general. No me importa a quién favorezca. Jinse, golpéala. Sí, ama, tú te atreves. Ya verás. Mi ama no te dejará escapar. Jinse, golpéala fuerte.
Eres tan lenta buscando algo. Que esta señora tiene que poner un pie en Consorte Qin. este lugar miserable. Ama, ¿debe defenderme? Bien, Seng Xin Yao. ¿Te atreves a golpear a mi gente? Tu criada es rebelde. Le daré una lección por ti. Tú. Mi ama fue la esposa del príncipe heredero, propiamente casada antes de que el emperador ascendiera, aunque no es formalmente emperatriz. Ella tiene el mismo estatus. ¿Qué quieres, emperatriz? No eres digna. El difunto emperador murió en nuestra noche de bodas. Tu padre y el quinto príncipe intentaron una rebelión. Si no fuera por la generosidad de su majestad, habrías sido ejecutada y enviada a reunirte con tu querido padre, bajo tierra. La vida lastimosa del dueño original, constantemente acosada por estas chismosas. Este palacio frío es tan remoto. Podría mataros a todos, y nadie lo sabría. Bien. Es solo un tintero roto. Esto es para ti. Tú. Lo rompiste. El único tintero Duan en el reino de Chongchao. Esto es una gran falta de respeto al difunto emperador. Que venga alguien. ¿Alguien? Alguien. Cállate. Seng Xin Yao. ¿Esto es claramente intencional de tu parte? Bien. El cielo te perdonará por ahora. La próxima vez no tendrás tanta suerte. Vámonos. Quedarse un momento más en este lugar miserable es repugnante. ¡Qué lástima! Nada que lamentar. De todos modos, no puedo escribir con un pincel. La noble consorte Qin es realmente demasiado. Por cierto, Su Alteza, escuché al noble consorte Qin. Ofrece una recompensa de 1000 taeles por soda. Su familia es tan rica. ¿Por qué siguen intentando robar nuestras cosas del Palacio Frío? 1000 taeles de plata. Esta noble consorte Qin es tan rica. Mientras que yo soy tan pobre. Me da tanta rabia. Antes de transmigrar, era doctor en química. Hacer algunas bebidas carbonatadas es pan comido. Esta vez, no solo voy a ganar dinero, sino que también tengo que rebajar a la noble consorte Qin. Noble consorte, esta es la soda que he desarrollado recientemente. Noble consorte Qin. La soda debe estar sellada para su conservación, para que el sabor sea mejor. Entiendo. Ve y recoge tu recompensa. Gracias, noble consorte. Esta voz. Detente. Date la vuelta. No. El emperador ha llegado. Saludos, Su Majestad. Levántense todos. Su Majestad ha llegado justo a tiempo. He preparado especialmente la soda que deseaba. ¿De verdad preparaste esto? Por supuesto. Rápido, pruebe mi trabajo. Su Majestad. Rápido, traigan agua con hielo. Su Majestad, traigan agua con hielo rápidamente. Sí. Apeurenesei. Su Majestad, venga. Tú, noble consorte Qin. Usted preparó esta cosa para envenenar al emperador. ¿Acaso no quiere vivir? No me atrevería. Esto. Habla. ¿Fuiste realmente tú quien preparó esto? No. Esta soda fue un eunuco llamado Xiao Xingzi, la trajo. Ella es la que está detrás de esto. Sí, un nuevo eunuco. Bastante joven, cara desconocida. Tú, Xiao Xingzi. Finalmente te has mostrado. Eunuco Qian. Te di 3000 taeles. Puedes sacarnos del palacio. No te preocupes, soy un hombre de palabra. Eunuco Qia. Vámonos. Eunuco, esto es malo.
Su Majestad ha ordenado que se sellen las puertas del palacio. ¿Qué eres? ¿Cómo puede ser esto? Aún no lo sabes. Su Majestad está en el palacio de Lixia. Bebió el refresco que le trajo un eunuco. Y ahora está furioso. No dejará piedra sin remover para encontrar al culpable. ¿Y ahora qué? Su Majestad está sellando el palacio. Ni siquiera las moscas pueden escapar ahora. Mierda. Iba a gastarle una broma a la consorte King, pero terminé disparándome en el pie. Estamos atrapados. Bueno, ya que estamos atrapados, devuélveme mi dinero. La plata ya ha sido distribuida. No hay forma de recuperarla. Tómalo. Devuélveme mis 3000 taeles. Rápido, eso es por lo que trabajé tan duro, para ahorrar durante tanto tiempo. ¿Por qué me persigues? No eres molesto. Me engañaste. Si no hay nada, no hay nada. ¿Qué quieres? Llora. Eres estúpido. No lo sabes, que los eunucos no tienen nada. Allí abajo. Pequeño mono. ¿Cómo te atreves a patearme? Golpéenla. El emperador se acerca. ¿A dónde corres? Intentas irte. Gatea entre mis piernas. Malditos eunucos. De verdad son eunucos. ¿Acaso tú no eres un eunuco? Solo gatea. Suéltame. Suéltame. Deténganse. Todos ustedes vayan a la cocina imperial. El emperador está esperando su comida. Intentando huir de nuevo. De verdad me olvidaste. Yo te conozco. El colgante de Jade. Colgante de Jade. Eres tú, pequeño guardia. Te estoy preguntando, ¿dónde está el colgante de Jade? Lo empeñé. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quieres retractarte de tu palabra? Tú eres quien me dio el colgante de Jade como garantía. No puedes retractarte de tu palabra. Ya que ya te lo he dado. Naturalmente, no tengo ninguna razón para pedirlo de vuelta. Bueno, si no hay nada más, me voy. Suéltame. Mira allá. El emperador se acerca. Suéltame, ¿qué quieres? Ven conmigo. Vienen guardias. Rápido. Vámonos. Suéltame. No te muevas. No dijo el eunuco Li que el emperador estuvo aquí hace poco. Sepárense y busquen. Terminaste de toquetearme. ¿Qué estás haciendo? Solo te toqué un par de veces. No es como si fueras a perder carne. ¿Qué estás haciendo? ¿No escucharon que emperador está presente? Si el emperador se entera, estamos muertos. Dime. Tu nombre. Que solo te toqué un par de veces. ¿Quieres que me haga responsable? No vas a hablar. Muerdes como un perro. Será mejor que te vayas ahora. ¿No oíste que el emperador está cerca? Si nos atrapan, estamos muertos. Su subordinado lo saluda. Tú eres. Corre. ¿Por qué no estás corriendo? Saludos. Saludos, Su Excelencia. Su Excelencia.
¿Qué es? Alguien del palacio de la emperatriz viuda está aquí. Hay una emergencia. Se solicita su presencia de inmediato. Entendido. Siempre ha sido favorecida por la emperatriz viuda. Va a ir al palacio de Lixia esta noche. King Wedon tiene un poder significativo. Si su hija diera a luz a un heredero real, mi posición podría volverse inestable. Eso es correcto. Has descubierto la identidad de Chao Xingzi. Su Majestad, los guardias que lo siguieron anoche informaron que Chao Xingzi se dirigió hacia el Palacio Frío. El Palacio Frío. Este vino casero es bastante fuerte. 15. El eunuco Chen debería haber entregado el vino a la cocina imperial por mí. Mañana, ve allí y consigue la plata para mí. De esa manera, pronto, tendremos suficiente dinero para salir del palacio de nuevo. Sabes, esa princesa heredera tuya. Toda esa cosa erudita, virtuosa, refinada y digna. ¿De qué maldita utilidad es? ¿Acaso no sigue dependiendo de mí para ganar dinero, para mantenernos bien alimentados? Este vino tiene una verdadera patada. 15. Me siento un poco mareado. ¿Podrías venir a masajearme la cabeza? «15. Tómalo con calma. Tienes un buen plan. Sigues delirando con la idea de dejar el palacio. 15. Creo que bebí demasiado. Y sin embargo, en realidad te confundí con un tipo ridículamente guapo. Dime, en este mundo, ¿cómo podría haber un hombre tan guapo como tú? No estoy borracha, puedo caminar sola. 15. Ayúdame a llevar el vino a mi habitación. Tan buen vino. No debe desperdiciarse. Origen del palacio. Con tan poca tolerancia, aún te atreves a beber. ¿Dónde está Shen Xin Yao? Así es como actúa como ama. Dejar que una doncella del palacio se vista así y deambule por ahí fuera. ¿Qué estás haciendo? Bájame. Bien. Si este palacio frío no me tuviera a mí, sería absolutamente espantoso. Esa hija de un criminal, haciéndote limpiar el palacio frío sola. Tú haces todo el trabajo. ¿Qué eres? Este vino es extraño. ¿Por qué se está volviendo más fuerte? Mi señora, el emperador no viene al palacio frío a menudo. Este sirviente solo puede ayudarla hasta aquí. Guapo. ¿Cuánto por una noche? ¿Qué quieres decir? Esta dama tiene mucho dinero. Una vez que salga del palacio, te mantendré. Espera. No te muevas. ¿Ves? ¿Qué tal? Suficiente. Te quiero para toda la noche. Así que realmente ahorraste dinero para Wed. ¿Qué quieres decir con por toda la noche? Toda la noche. Significa dormir conmigo. No te preocupes, no te dejaré hacerlo gratis. Después de que terminemos,
Todo este dinero será tuyo. Esta plata es tu pago. Sin remordimientos. ¿De qué hay que arrepentirse? Tengo mucho dinero. Guapo. ¿Por qué te detuviste? Tengo mucho dinero. Puedo dártelo todo. Realmente me estoy volviendo loco. Tiene Chongchao una emperatriz. Ha estado vacante durante demasiado tiempo. Claramente puse mucho hielo en mi alcoba, porque la sensación que tuve anoche mientras dormía era como si hubiera un horno enorme dentro de mí. No es correcto. Ese hombre estuvo aquí anoche. Escuchaste mi plan para salir del palacio. ¿Y si se lo cuenta al emperador? Entonces, ¿y si se lo cuenta al emperador? Jinse. Él no discutió conmigo sobre nada anoche. Él se fue esta mañana. De muy buen humor. Probablemente no se lo tomó a mal. ¿Y mi señora? Eso es bueno. ¿Qué eres? Se fue esta mañana. Él, ¿dónde durmió anoche? ¿Por qué mi señora preguntaría tal cosa? Debió haber dormido con usted. Jinse, ¿dónde está mi caja de dinero? Estuve en la puerta anoche y vagamente escuché algo. ¿Quieres solicitarlo? Así que ese dinero debería. Cielos. ¿Cómo pude hacer algo tan absurdo? Esa es la plata que he ahorrado durante medio año. Mis posibilidades de salir del palacio dependen de ello. De ninguna manera. Tengo que recuperarla. Accidente del refresco. Debe de ser esa concubina abandonada del Palacio Frío haciendo de las suyas. Sabía que la voz del pequeño Xingzi me resultaba familiar. ¿Por qué su señora no informa de ella a su majestad? Esa mujer, Zheng Xingyao, está llena de intrigas. Tal vez, ella quiere usar este incidente para ver a su majestad. Su rostro es verdaderamente hermoso. Si su majestad está verdaderamente embelesado por ella, seremos las desafortunadas. Mientras arruinemos su rostro, incluso si una mujer fea se encuentra con su majestad, no podrá causar ningún problema. ¿Qué estás haciendo? Suelta a mi ama. ¿Qué ama y sirviente tan malvados? Hiciste que mi ama fuera confinada. Esta es una lección para ti. Qin, siempre estás buscando problemas conmigo. Es porque su majestad no te ha favorecido. Te ha llegado la menopausia pronto. Zheng Xingyao. Espera a que te arañe la cara. Veamos lo arrogante que puede ser entonces. Te lo digo. Esto es un crimen. Irás a la cárcel. Te haré saber. En este harén. ¿Quién está a cargo? Yi Yang. Su Alteza, el príncipe Qi. Ella verdaderamente es una zorra. Incapaz de seducir a su majestad. Ella seduce al príncipe Qi. Consorte imperial, ¿estás bien?
Consorte Qin, abusaste de tu autoridad, intentando dañar a otra concubina. Afirmas venir de una familia militar, sin embargo, solo acosas a los débiles. Así que así es como es, así es como King Wodong enseña a su hija. Su Alteza, el príncipe Qi, estaba equivocada. Solo espera y verás. Xin Jiao. Este es el príncipe Qi, quien tuvo una aventura con la anfitriona original, Su Yiyang. Su Majestad parece tan complacido. Ha sucedido algo bueno. Me ha gustado una doncella del palacio. ¿Qué rango crees que debería otorgarle? Que una doncella del palacio sea favorecida por Su Majestad es una bendición que ha cultivado. Según la costumbre, una doncella del palacio solo puede ser ascendida al rango de asistente. Asistente, eso es demasiado bajo para ella. Hagámosla una noble consorte. Esta es solo una doncella del palacio ascendida a noble consorte. No hay precedentes de esto en el harén. Su Majestad no debe. El harén es mi harén. Lo que yo diga se hace. Anuncien el decreto. ¿A dónde vamos? El Palacio Frío. Su Majestad, esta sirvienta puede encargarse de este tipo de asuntos. Quiero ver su expresión de sorpresa. Su Majestad nunca ha estado tan preocupado por ninguna mujer. Esta Chao Xingxi, ¿quién es exactamente? Vaya, Chao Xingxi. Seduciendo a hombres por todo el palacio. En realidad, es este tipo de persona. Debería haberlo sabido. Su Majestad. Por mi decreto, la concubina en desgracia del Palacio Frío, Xian Xinyao, está confinada, y su doncella, Chao Xingxi, es sentenciada a servidumbre en el departamento de lavandería. Este emperador, yo estaba perfectamente bien en el Palacio Frío. ¿Cómo lo ofendí? Lava todo esto. Todo esto. Solo yo. Si no, en el departamento de lavandería, eres una sirvienta, y tienes que trabajar. No comiste. Ponle un poco de esfuerzo, te azotarán si no están limpios. Si tan solo hubiera una lavadora. Lo tengo. Ella nunca terminará toda esta ropa. La consorte Qin nos dijo que la cuidáramos bien. Si no termina, la azotarán. Lavar la ropa así, es rápido y eficiente. Genial. ¡Qué genial! No lavar la ropa correctamente. ¿Qué estás haciendo? Esto es una lavadora. Esto es una secadora. Lavar la ropa así, es rápido, eficiente y suave con las manos. ¿Lavadora? Todo elegante e inútil. La ropa definitivamente no quedará limpia. Esto está mucho más limpio que lo que lavas a mano. Imposible. He estado en el departamento de lavandería por tanto tiempo, y nunca había visto ropa lavada así. Si puedes lavarlos limpios. Haré tus tareas a partir de ahora. Lo has dicho. Observa atentamente. Tan limpio. ¿Cómo es esto posible? Aquí dentro hay jaboncillo y nuez de jabón. El jaboncillo elimina la suciedad, y la nuez de jabón elimina la grasa. De esta manera, no importa cuán sucia esté la ropa, se puede limpiar. Hermana, eres tan inteligente. Nuestro trabajo será mucho más fácil de ahora. Su Majestad. Con respecto al asunto del departamento de lavandería, ya he emitido la orden. ¿Cuánto por una noche? Si Xingxi es tan frágil, ¿qué pasa si se sobrecarga de trabajo? ¿Acaso las vidas de las doncellas del palacio no son vidas? Soy un tirano. No, Ni siquiera intentaste detenerme. yo esto.
El asunto del departamento de lavandería ha terminado. Lo recuerdo. El Hospital Imperial ha desarrollado una nueva crema de manos. Tú personalmente la entregarás al personal del palacio en el departamento de lavandería. Sí. Verdaderamente, el corazón del emperador es insondable. Me pregunto si Chao Xingzi recibió la crema de manos. Esta es la gracia del emperador. Ella se conmoverá, ¿verdad? Su Majestad, Tianzhou está sufriendo una grave sequía. El pueblo ha sufrido durante mucho tiempo. Imploramos a Su Majestad que tome una decisión pronto. Yo creo que deberíamos levantar un altar fuera de la ciudad y rezar a los cielos por lluvia. Creo que eso es inapropiado. ¿Cómo podemos poner el bienestar del pueblo en manos de el acto etéreo de rezar por lluvia? Deberíamos ayudar al pueblo a cavar zanjas y desviar agua para irrigar los cultivos. Al menos esto puede abordar la crisis inmediata. En esta época de sequía, los funcionarios de la corte aún no han ofrecido ninguna solución efectiva. Millones de funcionarios en el reino de Chongchao cada año se les mantiene como adornos inútiles. Su Majestad, estoy preocupado por la sequía, y lo discutí con el astrónomo real Li. Observando los fenómenos celestiales anoche, supimos que esta sequía es causada por una presencia maligna en el palacio interior. King Wedon, el padre de la consorte Qin. La presencia maligna. Sí, esta presencia maligna reside en el Palacio Frío. Es la deshonrada consorte Shen. Debemos eliminar a la consorte Shen y a todo su séquito para restaurar la paz en el mundo. Usted es tonte. ¿Qué tonterías estás diciendo? La sequía es un asunto de sustento para el pueblo. ¿Cómo puedes atribuirlo a algún espíritu maligno? Cada palabra que digo es verdad. Si queremos acabar con la sequía, debemos ejecutar a la hechicera. De lo contrario, la sequía continuará y la nación será arruinada. Yo apoyo eso. Yo apoyo eso. Yo apoyo eso. Yo apoyo eso. Su Majestad, la emperatriz viuda ha ordenado el arresto de la consorte Shan y su séquito. ¿Qué? Emperatriz viuda, su sabiduría es clara. Mi padre me lo dijo él mismo. ¿Esta Zheng Xin Yao es un demonio? ¿Eliminarla? Terminará con la sequía. La noche que la consorte Shen entró en el palacio, el difunto emperador falleció. De hecho, es una persona ominosa. En efecto, esta Zheng Xin Yao es una maldición. Solo eliminándola podemos tener tranquilidad. ¿Qué está pasando? Van a sacrificarme a los cielos por la sequía. Tampoco soy el dios de la lluvia. Emperatriz viuda, solo soy una persona común. Si me ejecutan, no resolverá la sequía. No haría eso que el mundo se riera de la tontería de la familia real. Insolente. Emperatriz viuda, el emperador y el príncipe Qi solicitan una audiencia. Extraño. Príncipe Qi, no es apropiado que las mujeres del palacio interior vean a hombres de afuera. Llévenlas adentro para evitarlo. Sí. Este asunto del demonio es pura tontería. El emperador está muy preocupado por la consorte Shen. ¿Cómo es que el príncipe Qi también está tan interesado en la consorte Shen? Podría ser que el príncipe Qi tenga pensamientos inapropiados sobre ella. No me atrevo, Su Majestad, simplemente creo que el cielo ha enviado esta gran sequía, y la culpa no debería recaer sobre una mujer. De acuerdo. ¿Tiene el príncipe Qi un buen plan para combatir la sequía? Compartir las preocupaciones de Su Majestad es mi deber. Estoy dispuesto a aceptar una orden militar, si no puedo resolver la sequía. Estoy dispuesto a entregar mi talismán militar. Los sentimientos del príncipe Qi por Lady Shen son verdaderamente sinceros. Ya que el príncipe Qi está dispuesto a asumir esta responsabilidad, entonces se la concederé. Dentro de 3 días, si no puedes resolver la sequía, te despojaré de tu título de príncipe. Y te degradaré a plebeyo. Resolver la sequía en 3 días. ¿Cómo es eso posible? No puedo dejar que el príncipe Qi sufra por mi culpa. Su Majestad, estaría dispuesto a escuchar a esta concubina. La voz de esta concubina es la de Chao Xingzi. Shen Xingyao, tú, en realidad me ocultaste esto durante tanto tiempo. Habla. Esta concubina puede orar para que llueva por Su Majestad. Por favor, Su Majestad, no culpe al príncipe Qi. ¿Por qué debería confiar en ti? Si esta concubina falla, estoy dispuesta a renunciar a mi vida. Pero si esta concubina tiene éxito, entonces la gente del mundo ya no sufrirá. Este trato, para Su Majestad, es una victoria segura. Bien. Si realmente puedes rogar al cielo por lluvia, te eximiré de tu castigo en el departamento de lavandería, y te recompensaré generosamente. Recompensarle generosamente. Entonces, ¿qué pasa con el príncipe Qi? Príncipe Qi. Naturalmente, será inocente. Está decidido entonces. Espíritus del cielo. Espíritus de la tierra. Gran señor Laozi, revélate. Cielo, envía lluvia para salvar al pueblo. ¿Cómo puede una mujer del harén entrar en la corte? Esto es absolutamente absurdo.
En realidad blandió una espada ante su majestad. Hechicería y engaño. Shen, la bruja, debería ser castigada con 9 exterminios familiares. Este es tu supuesto método para hacer llover. En efecto, todos los funcionarios no podían resolver el problema de traer la lluvia. Sin embargo, yo, una simple mujer, puedo. D&S para TES. Afortunadamente, saqué sobresaliente en historia. Hoy es el 19º día del 8º mes lunar. A la hora sí, caerá una fuerte lluvia, resolviendo la sequía. Yo estoy a cargo de la astronomía y la astrología. He observado los fenómenos celestiales estas últimas noches, y no hay anomalías. No hay ninguna señal de lluvia en absoluto. Esta bruja engaña a las masas con sus mentiras por ley, debería ser ejecutada. Si llueve a las 9 a.m., yo, el astrónomo imperial, bien podría renunciar. Realmente está lloviendo ahora. Imposible, claramente calculé esto. Esto es absolutamente imposible. Esto, pase lo que pase. Esto es una bendición para el pueblo. Sí, han pasado 3 meses enteros. La lluvia finalmente ha llegado. Ministro Li, ¿qué más tiene que decir? Su Majestad, soy incompetente. Su Majestad, perdóneme. No esperaba que rezaras por la lluvia. Hay mucho que no sabes. Espera la recompensa del emperador. Estoy cavando. Tú, el sinvergüenza que me estafó. 3000 taeles. ¿Cómo te atreves a volver? Llora. ¿Qué quieres? No. No puedo ser seducida por la belleza. Puedo devolverte el dinero. Siempre y cuando ¿Qué quieres? bebas conmigo. Eso es todo. Esta táctica de hacérsela difícil es bastante inteligente. ¿Qué hacérsela difícil? El emperador te ha convocado. ¿Por qué no fuiste? No soy el tipo de mujer que va y viene a su antojo. Además, con ese emperador gordo y de orejas de cerdo, que termina en un minuto. Quien quiera ir, que vaya. No cambies de tema. Dijiste que si bebía contigo, me devolverías mi dinero. ¿Dónde está el dinero? Si me satisfaces, te daré no solo 3000, sino aún más. ¿Qué quieres decir con satisfacer? Así. Así que un beso vale 3000 taeles. Entonces necesito algunos más. Un beso más. Olvídalo, nunca me aprovecho de alguien. No te vayas. Shen Xin Yao. Asumiré la responsabilidad por ti. Príncipe Qi. Príncipe Qi. El príncipe Qi otra vez. Soy yo verdaderamente. Emperador. Un pequeño señor feudal.
Esto debe ser de anoche. Ese pequeño guardia lo olvidó aquí. ¿Cómo es que hay un patrón de dragón en esto? Bien hecho, tomando el colgante de jade otorgado por el emperador para presumir ante mí, como si tuvieras una buena relación con el emperador. Cuando yo, tu abuela, tenga éxito en el futuro, obtendrás tu merecido. Hablando de postres. Casi me olvido de ti. Tomé algunos del almacén, semillas de melones y frutas tributadas de las regiones occidentales, justo a tiempo para una siembra de prueba, resolver la crisis alimentaria. Vete. Su Majestad, esto lo envía la doncella de la consorte Shan. ¿Qué es esto? Se dice que la consorte recopiló personalmente y compiló este manual de prevención de sequías y alivio de desastres. Aquellos que gobiernan benevolentemente, primero deben eliminar los 5 males. Este es uno de los 5 males. Si no se maneja adecuadamente, causará una grave recesión económica y disturbios sociales. Desertificación. ¿Qué libro registró este término? Su Majestad no lo sabe. Entonces esta sirvienta sabe aún menos. Pero esa Shen, consorte Shan, siempre ha tenido muchas ideas extravagantes. Ella ofreció este plan. Dijo ella. ¿Qué recompensa quería? Dijo la consorte, su última recompensa no se ha discutido en detalle. Además, esta vez, si Su Majestad está muy complacido, se le podrían dar algunos tesoros de oro y plata. Al menos 30.000 taeles de plata. 30.000 taels. Aún delirando con la idea de dejar el palacio, ya que sigue diciendo que no tiene una aventura secreta con el príncipe Qi. Entonces, ¿por qué planea tan meticulosamente dejar el palacio? ¿Para quién es? Su Majestad ha llegado. ¡Viva Su Majestad! Es realmente Su Majestad, es realmente Su Majestad. Escuché que mi amada concubina no se encuentra bien. ¿Cómo te sientes ahora? Su Majestad se ha desmayado. Médico imperial. Incluso llamó al médico imperial. ¿Acaso Su Majestad no le está dando a nadie la oportunidad de vivir? Bien. Su Majestad. El pulso de Su Majestad es uniforme y constante. Ella está sana. Y no tiene problemas graves. Si hay un problema, es que Su Majestad quizás ha comido un poco demasiado estos últimos 2 días. Tiene algo de indigestión. Un poco más de ventilación hará el truco. Esto. Eres tú quien se tira demasiados pedos. Su Majestad. Mi amada concubina, ¿qué quieres decir? Su Majestad, no se me acerque, aunque estoy bien. Tengo una erupción en la cara, especialmente aterradora. Bien. Déjame ver. De ninguna manera. Su Majestad, me temo que ofenderé sus ojos. Será mejor que no mire. De lo contrario, no querré vivir más. Tan grave. Su Majestad, ¿por qué no regresa primero? 5.000 taels. Levanta la colcha. Mírame. Te daré 5.000 taels. 10.000 taels. Su Majestad. Ahorrado durante tanto tiempo, realmente solo necesito estos 10.000 taeles. Solo una mirada a Su Majestad. ¿Estás segura de que no lo quieres? De ninguna manera. Dije que tengo una erupción en la cara. Eso es engañar al emperador. Y si ve que no tengo una erupción, perderé la cabeza. Su Majestad. La noble consorte Qin del Palacio Lixia no se encuentra bien. Ha cogido un resfriado. Quiere que vaya a verla.
Y si su majestad se va, los 10.000 taeles se habrán ido. Si todo lo demás falla, tendré que encantarlo cuando lo atienda en la cama. Su majestad, mi cara de repente ya no me pica. Tal vez la erupción desapareció. ¿Por qué no me echa un vistazo? ¿Dónde está? Los 10.000 taeles que tenía en mi mano se fueron volando. Confiar en las palabras de un hombre es como creer que una cerda puede trepar a un árbol. No solo tu padre. Escuché que, hace medio año, el día que te casaste y entraste en la residencia del príncipe heredero, originalmente planeaste escapar y buscar refugio con el gobernante Qi, pero no tuviste éxito. Recientemente, el rey de Qi regresó a la capital y al palacio. También está el confabulado con el enemigo. Estás planeando cooperar con él desde dentro. Si quieres condenar a alguien, siempre puedes encontrar una excusa, ya que le desagrado a la emperatriz viuda. No son estas acusaciones, solo algo que ella puede inventar en el momento. Si digo que no tengo ninguna conexión con el rey de Qi, me creeréis. ¿Todavía te atreves a tergiversar? No me extraña que Jinse y yo, aquí en el Palacio Frío, seamos completamente ignoradas, y casi muertas de hambre. Parece que en este palacio, ya nadie me quiere viva. Si ese es el caso, ¿por qué me hicisteis casarme con la familia real? Insolente. El difunto emperador organizó este matrimonio. ¿Cómo te atreves a cuestionarlo? Los crímenes de tu padre deberían haber implicado a toda tu familia. Perdonarte la vida ya es un acto de clemencia imperial. ¿Y aún no te has arrepentido? Implicar a toda mi familia. Entonces me gustaría preguntar. El emperador es mi marido. Y vos sois mi suegra. ¿No sois ambos también parte de mi familia? Tú. Que venga alguien, arrastrad a esta mujer malvada que interrumpió la comida y la bebida del palacio. Arrastradla lejos. Matadla a golpes con garrotes. Sí. Emperatriz viuda, ya se han administrado 30 golpes. No la he oído gritar ni una sola vez. Parece que la lección no fue lo suficientemente dura. Dadle 50 golpes más. Emperatriz viuda, 50 golpes más podrían matarla. No dijiste que solo la estabas poniendo a prueba. Para darle una lección. 50 golpes más. ¿Quién se atreve? Quítense del medio. Su majestad. Lideae, convoca al médico imperial. Sí. ¿Cómo está ella? Puede seguir aguantando. Joven guardia. Sois el emperador. Ven. Levántate lentamente. Madre. Sin mi permiso, administraste castigo en privado en el harén, incluso si eres la emperatriz viuda. Esto sigue siendo un delito de castigo no autorizado. Esta mujer se confabuló con el enemigo. La castigué para librar al palacio de una amenaza. Coludió con el enemigo. Shen Xinyao ideó una estrategia de alivio de la sequía para el beneficio de todos. Durante el verano abrasador, cuando el hielo era escaso, ella produjo una gran cantidad de hielo y lo distribuyó a los diversos palacios. Los artículos en el recipiente de madre, que están destinados a aliviar el calor, son todos gracias a Shen Xinyao, coludiendo con el enemigo. ¿Dónde está? Saludos al emperador y a la emperatriz viuda. Saludos al emperador y a la emperatriz viuda. Levantaos, todos, sentaos. El emperador verdaderamente lo es, el hombre más guapo universalmente reconocido de los 5 reinos. Cada vez que lo veo, no puedo controlar mis ojos. Si me preguntáis, en esa lista de los hombres más guapos de los 5 reinos, Su Lingxi. el emperador y el príncipe Qi deberían estar empatados en el primer lugar. No lo olvides. La amada del príncipe Qi es la antigua belleza número 1 de la capital, Zheng Xinyao. Su antiguo dueto de cítara y flauta xiao resonaba por toda la capital. ¿Quién no sentía envidia? ¡Qué lástima! La así llamada belleza número 1 de la capital. Su padre traicionó al país. Ella fue encarcelada en el Palacio Frío. Ahora, ella solo puede depender de la agricultura en el Palacio Frío para sobrevivir día tras día. Perdí contra ella tocando el laúd en aquel entonces. Fue solo su suerte. He practicado el laúd tan diligentemente durante tanto tiempo. Todo por el bien de competir con ella de nuevo frente al príncipe Qi. El príncipe Qi ha trabajado incansablemente defendiendo la frontera.
Estoy celebrando este banquete hoy. Primero, para entretener al príncipe Qi. Es usted muy amable, emperatriz viuda. Segundo, escuché que la hija del ministro Xu Lingxi, no solo es elegante y hermosa, sino que también sobresale tocando el laúd. Especialmente en esta ocasión del banquete para el príncipe Qi. La he invitado aquí. Hoy, yo he preparado una pieza para la emperatriz viuda. Sin embargo, esta pieza requiere un dueto de cítara y flauta xiao. He oído que el príncipe Qi, tus melodías de flauta xiao son famosas en toda la capital. Me pregunto si estarías dispuesto a tocar un dueto conmigo. La hija del ministro Xu Lingxi, ha extendido una amable invitación. ¿Qué opinas, príncipe Qi? Esa flauta Chao de Child fue destrozada por mí el día en que se casó mi amada. Mis melodías de flauta Chao, en esta vida, solo se volverán a tocar cuando interprete un dueto con ella, ya que el príncipe Qi no está disponible. Sí, es un inconveniente para el príncipe Qi. He oído que las habilidades con la cítara de la consorte Sen también son excepcionales. ¿Qué tal si la consorte Sen me acompaña? ¿Qué eres? No sé cómo tocar esa cosa. En efecto. Hoy, hermana, no estaría bien rechazar la amable oferta de la emperatriz viuda. He vivido en el Palacio Frío durante tanto tiempo. Estas cosas como cítaras y flautas xiao, ya no puedo tocarlas. Eres demasiado modesta, hermana. Ya he preparado uno para ti. Tal vez le cojas el gusto una vez que lo toques. Consorte Sen, por favor, no se niegue más. Por favor. Su. ¿Con qué derecho? ¿Y con qué mérito? ¿Te atreves a pedirle a mi amada consorte que te acompañe? No me atrevería. Su Majestad, la hermana menor Xu está simplemente ansiosa por tocar música para la emperatriz viuda. Su Majestad en realidad llamó públicamente a Sen, su amada consorte. De verdad que va a ser liberada del Palacio Frío. Si la hermana mayor no está dispuesta a acompañar, entonces esta pieza será abandonada. Este Gucheng me parece familiar. Seng Xin Yao, digna de ser la primera mujer talentosa de Chongchao. Tu habilidad musical es verdaderamente notable. Esta vez, Xu Lingxi perderá la cara. Ni siquiera es digna de acompañar a alguien. ¿Quién le dijo que fuera tan engreída normalmente? Esta vez conoció a una verdadera experta, ¿verdad? La memoria muscular del anfitrión original es demasiado fuerte. Una persona como yo, que no tiene oído para la música, en realidad puede tocar una pieza entera. Ni siquiera lo pienses. Todavía quieres la plata. ¿Qué plata? Esta noche todos los funcionarios y sus familias están presentes. A mi lado. Se sienta solo tú, mi amada concubina. Coopera conmigo. Aparenta ser cariñosa. ¿Por qué debería cooperar contigo? 3000 taeles. Todavía tienes la osadía de mencionar esos 3000 taeles. Eso era claramente mío. 5000 taeles. Coopera conmigo. Está delicioso. Su Majestad. Aquí, mi concubina. Tú también tienes uno. Emperatriz viuda, su majestad, de repente me siento mal. ¿Me retiraré? Te ordeno que me atiendas esta noche.
Este refresco helado se vende muy bien. Por cierto, Su Alteza no lo convocó Su Majestad para que lo atendiera esta noche. ¿Cómo pudiste olvidar un asunto tan importante? En el cielo y en la tierra, hacer dinero es lo más importante. Construir una carrera importa más que coquetear. Hablaré de eso después de haber hecho mi dinero. Alguien. Su Majestad, la concubina Shen se encuentra actualmente en el Palacio Frío, haciendo y vendiendo soda. Tú, Chen Xin Yao. Sigues pensando en ganar dinero y escapar del palacio. Debe ser porque yo he sido demasiado indulgente contigo. He sellado tu Palacio Frío. Veamos cómo escapas ahora. Su Alteza. Hoy se rumorea algo en el palacio. ¿Qué rumor? A partir de hoy, ya no se permitirá que se use el Palacio Frío para vender soda y comida al exterior. Todos los originales. Se restaurarán las provisiones dentro del palacio. La cocina imperial ya no puede cooperar con nosotros. ¿Qué significa eso? No estaba ocupada haciendo negocios. Simplemente no he podido atenderte en la cama. Ese perro de emperador está arruinando mi negocio. Una mente tan pequeña. De ninguna manera. Tengo que ir a buscarlo. Palacio Frío. Su Majestad, por favor, deténgase. El Palacio Frío está prohibido. Nadie puede entrar o salir libremente. He estado entrando y saliendo libremente durante tanto tiempo. ¿Por qué no me dejas salir? ¿De quién es esta orden? El edicto del emperador. Su Lin Feng, estás loco. Darme la espalda por un asunto tan pequeño. Su Majestad sobre el Palacio Frío. Su Majestad. Este sirviente entiende que no quiere escuchar ninguna noticia del Palacio Frío. Pero el Palacio Frío ha estado bastante animado recientemente. Shen Xin Yao está confinada allí. ¿Cómo puede ser animado? Su Majestad no lo sabe. Aunque Su Majestad no puede salir. Le ha pedido ayuda a los guardias para correr la voz de que el Palacio Frío está vendiendo todo tipo de bocadillos. Tal vez sean las paletas heladas y el hielo raspado que Su Majestad solía hacer. Son simplemente demasiado deliciosos. Bueno, después de que todos se enteraron, todos corrieron al Palacio Frío para comprarlos. Incluso la emperatriz viuda hizo que Limama fuera al Palacio Frío anoche y comprara mucha comida y bebidas. Confinada, y todavía se atreve a hacer negocios en el palacio. ¿De verdad cree que no la castigaré? Su Majestad, desde que la confinó, no ha dormido bien durante varias noches. Si la castiga de nuevo, no será usted quien sufra. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué le pasa a Su Majestad? Está de mal humor. No. ¿Por qué ha venido de repente la emperatriz viuda aquí? El clima es cálido, solo refresca por la noche. Salí a caminar. Acabo de pedirle a Limama que vaya al Palacio Frío y compre un poco de jugo helado. ¿Le gustaría probar un poco, Su Majestad? No bebo ese tipo de cosas. Veo a Su Majestad. Bastante agitado. Parece que tiene demasiado calor interno. ¿Por qué no le compro un par de polos? ¿Dónde está la consorte Shen? ¿A qué has venido? Que la consorte Shen reciba el decreto. El edicto imperial está aquí. Trátenlo como si Su Majestad estuviera presente. ¿Por qué no se arrodillan? Yo nunca he recibido un edicto imperial antes. Bien podrías leérmelo. Consorte Shen del Palacio Frío, hija de un funcionario convicto. Pero por sus contribuciones a la corte, se le perdona la muerte. Ahora, por la gracia de Su Majestad, se le da la oportunidad de redimirse. En nombre de la familia imperial, debe ir al condado de Bailing para apaciguar al pueblo. Parta esta noche a la hora de Youxi. No puede haber demora, por decreto del emperador. Condado de Bailini. No hay una plaga allí recientemente. Más de 100 personas ya han muerto. Las puertas de la ciudad están cerradas. Nadie se atreve a acercarse. ¿Cómo pudieron enviar repentinamente a Su Alteza allí? El emperador está enviando a Su Alteza a la muerte. Consorte Shen, prepárese para partir. ¿Es esta verdaderamente la voluntad del emperador? Impudente. ¿Cómo se atreve a cuestionar el decreto del emperador?
Escuché de su tío. ¿De verdad quiere desintoxicarme? Hoy, yo acabo de leer la carta que me dejó mi padre. El significado de mi padre en la carta es, aquel año, contra mi voluntad, me forzaron a un matrimonio con la familia real. Se sentía profundamente culpable, se disculpó conmigo, y me instruyó, si pudiera escapar, para dejar Chongchao, contigo, Príncipe Qi, vivir aislado contigo. El ministro Shan realmente tenía esta intención. No importa lo que haya pasado entre el Príncipe Qi y yo, lo que pasó en el pasado, después de que me casé con el palacio, la residencia del canciller sufrió esa noche. Entre nosotros, ha habido demasiada distancia. Zheng Xingyao solía solo preocuparse por las artes. Y tú, Príncipe Qi. Pero ahora yo solo quiero vivir. Si es posible, quiero descubrir la verdad sobre lo que sucedió en aquel entonces, restablecer la inocencia de la familia Zhen. Estos últimos días. Vi correctamente en el palacio. Realmente ha cambiado mucho. Sí, ya no soy el Príncipe Qi, de los recuerdos de Zheng Xingyao, tampoco soy digno de la profunda preocupación de Su Alteza. Sin embargo, puedo desintoxicar a Su Alteza. Preparado para usted. Su presencia en la mansión del duque probablemente está a punto de ser descubierta por el emperador. La mansión del duque. Sí, la emperatriz y el príncipe Qi estaban ambos presentes en la mansión del duque, y actuando íntimamente. Dirígete a la mansión del duque. Su Majestad, la emperatriz parece haberlo malinterpretado. Si la obliga a regresar, me temo que no esté dispuesta y se sienta resentida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tío, estoy a punto de huir. ¿Por qué me trajiste a un lugar como este? Las puertas de la ciudad están cerradas ahora. Escóndete aquí por ahora. Te escoltaré fuera de la ciudad mañana por la mañana. Dios mío, ustedes, los antiguos, en realidad tienen prostitutos masculinos. Ya sean hombres o mujeres, ¿a quién le importa? Un lugar con buena compañía y bebidas es un buen lugar. Su Majestad nunca pensaría que te esconderías aquí. Chico guapo, ya estoy aquí. Tómate otra copa. Chico guapo. Me hiciste beber mucho, pero no me dejarás besarte. Absurdo. Mira a esta chica. Después de un viaje al palacio, su coraje ha crecido. Su Majestad. ¿Dónde está el chico guapo de antes? ¿Cómo se atreve a traer a la emperatriz a un lugar como este? ¿Estás cansado de vivir? Yo solo tenía un antojo. Quería encontrar un lugar para beber. Así que traje a Xingyao conmigo. ¿Dónde está el chico guapo que tenía en mis brazos? Ya veo. ¿Quieres jugar al escondite conmigo? Chico guapo. Su Majestad, me equivoqué. Su Majestad. Su Majestad, me equivoqué. Secuestraste el carruaje. Chico guapo. Llévenselo. Sí. Su Majestad. ¡Qué guapo! Tura, eres nuevo aquí. ¿Por qué no viniste y bebiste con nosotros antes? Vámonos, beber. Con esa apariencia, podrías ser la principal cortesana aquí. Dime, ¿cuánto cobras por una noche? Te llevaré. Soy muy caro. Puedes permitirte pagarme. ¿Qué hay que temer? Tengo mucho dinero. Me estás dando todo este dinero. No te sientes mal. ¿Qué hay de malo en eso? Puedo hacer una fortuna incluso en el Palacio Frío. Mientras deje a ese Su Linfeng. Ese perro de hombre. El cielo es el límite.
Ganar dinero es fácil. Akir, hazme compañía esta noche. Shen Xin Yao. ¿Cómo te atreves? ¿Qué estás haciendo? Tu cara se parece. ¿Cómo es? Exactamente igual a la de ese perro. Shen Xin Yao. Estaba tan preocupado por ti. Envié incontables guardias secretos a buscar por todas partes. Pero tú te estabas divirtiendo. Te atreviste a venir aquí a beber y divertirte. Y te emborrachaste hasta este punto. Esta cirugía estética es comparable al disfraz. ¿Cómo? Es realmente demasiado similar. Oye. Oye. ¿Alguien? ¿Aquí? Regreso al palacio. Sí. Despierta. Ve a cambiarme de ropa. Su Lin Feng, tú. ¿En qué estás pensando? Anoche estabas borracha como una cube. Quería que me atendieras, pero ni siquiera podías levantarte. Entonces, ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué no te preguntas a ti misma? ¿Por qué saliste del palacio sin permiso y fuiste secuestrada de nuevo? Tienes el descaro de esto. Si no me hubieras hecho ir a ese condado plagado de enfermedades para morir, ¿cómo te atreves a preguntarme? El edicto imperial declaró que los criminales reales en el palacio debían ir al condado de Bailing. Solo miraste el sello y no leyó el contenido antes de salir del palacio. Ni siquiera te encontraste con asesinos en el camino. Tienes suerte de estar viva. ¿Crees que la procesión del enviado imperial es realmente así de simple, que podría ser secuestrada tan fácilmente? Fue King Wodong quien deliberadamente te sacó del palacio. Definitivamente no es cosa mía. Entonces, ya estoy fuera del palacio de todos modos. ¿Por qué me trajiste de vuelta? Mi tío, él... San Lien se atrevió a invitarte a beber. Tiene mucho valor. Pero ese día, si no te hubiera secuestrado, una vez que el carruaje saliera de la capital, habrías sido asesinada por los hombres de King Wodong. Él te salvó la vida. Él expió su crimen. Yo. Déjalo ir. Tienes algo de conciencia. Su Majestad, es hora de vestirse para la corte. ¿Qué estás haciendo? Quiero volver a ver mi huerto. He estado fuera del palacio durante tanto tiempo. Jin se lo ha estado cuidando por mí. Estoy un poco preocupada. Con respecto a la sequía y la hambruna, has prestado un servicio meritorio a la corte, resolviendo la escasez de alimentos en el palacio. Brillaste intensamente en el banquete de la emperatriz viuda, provocando que enviados de países vecinos preguntaran sobre los métodos de cultivo del trigo, oficial y personalmente. Es hora de que salgas del palacio frío. De ninguna manera. Cambiar de lugar. No estoy acostumbrada. ¿A que no te acostumbras? Estás diciendo que en el futuro, cuando te conviertas en emperatriz, seguirás viviendo en el palacio frío. Mi jardín está allí, plantado por mis propias manos. No puedo soportar dejarlo. Tura. ¿De qué estás hablando, emperatriz? Anoche, el príncipe Qi fue a ver a la reina madre esa noche, expuso su envenenamiento, y el antiguo príncipe heredero detrás del general Qin. Las fuerzas están involucradas, y adjuntó una carta escrita a mano del duque. Demuestra que tu padre, Shen Dingyuan, fue acusado injustamente en el caso. Emperatriz viuda reabrió el caso del primer ministro. De verdad. Te mentí. ¿Cuál es el beneficio? Lidea, entra. Ven. Cambia mi ropa. Llora. Su Majestad, si el primer ministro Shen puede ser absuelto de sus falsas acusaciones, ya no serás un pecador. Además, eres la esposa legalmente casada del emperador. Ahora, es solo cuestión de tener una ceremonia de coronación de la emperatriz adecuada. La emperatriz cambia la ropa del emperador. ¿No es eso algo natural? Quiere hacerme emperatriz. ¿Cómo me lo pongo? ¿Qué debo ponerme? Ven. Te enseñaré. Mi gente,
Te vio en la mansión del duque, siendo íntima con el príncipe Qi. ¿Existe tal cosa? Estaba tomando el pulso del príncipe Qi. Además, si realmente tuviera una aventura con el príncipe Qi, habría huido con él fuera de la ciudad hace mucho tiempo. ¿Por qué quedarme en la mansión del duque para tratarlo? Realmente no. No es verdad. ¿Cómo probarlo? ¿Cómo puedo probarlo? Llora. Par de ochos. Su Majestad, estaba tan asustada hace unos días. Es bueno que el emperador la haya traído de vuelta. Pequeña cosa. Par de dieces. Par de doses. Su Majestad. El emperador lo ha convocado al Salón del Cultivo Mental para atenderlo. Atenderlo de nuevo. No. Esto, No. Entonces deberías darme una razón. Su Majestad, Saludos, Su Majestad. Su Majestad, No hay razón. Si su majestad juega algunos juegos conmigo. Si ganas. Iré al salón del cultivo mental contigo. Trío con un par. No, paso. Su majestad, me queda una carta. Si no juegas, vas a perder de nuevo. No puedo superar eso. 9. Gané. Ven. Otra vez. Su Majestad asiste a la corte durante el día en estos días. Juega a las cartas por la noche, sin descanso. Estoy a punto de morir agotada por él. Su Majestad. Aún debe atenderlo. Estos días de jugar a las cartas, realmente no puedo soportarlo más. Diciendo que se queda despierto hasta tarde todas las noches para jugar a las cartas conmigo. En realidad, se queda deliberadamente conmigo, para hacerme feliz. Este hombre va en serio conmigo. ¡Qué guapo! Y es el emperador. Devoto y serio. Y no hay tantas concubinas desordenadas. Viendo que algo me pasó, incluso dejó el palacio para encontrarme personalmente. Si es serio, no es que tenga que abandonar el palacio a toda costa. ¿Qué está pasando en esa cabecita tuya? Estoy pensando en usted, Su Majestad. No atiende a sus deberes oficiales. Viene aquí todos los días, obsesionado con jugar a las cartas. Descuidando sus deberes. Recientemente, la guerra en la frontera es inestable. Realmente no puedo dormir. La frontera. Va a haber una guerra. La plaga entre la gente no se ha resuelto adecuadamente. Deténganse. Sálvenlos. sí. Sálvalos, sí. ¿Qué está pasando? ¿Quién eres tú? ¿Alguien? Agárrenla. Magistrado del condado. El enviado imperial está aquí. ¿Quién se atreve a tocarme? Sálvanos, por favor, sálvenos. Por favor, sálvanos. No queremos que nos quemen vivos. No queremos ser quemados vivos. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué los están matando? ¿De dónde salió esta niña? ¿Cómo te atreves a hacerte pasar por el enviado imperial? Conozco a todos los funcionarios y nobles importantes en la capital. Un simple funcionario del condado. ¿A quién conoce? ¿Conoces la mansión del duque? El duque es un pariente lejano de la familia real por 3 generaciones, y la que está al lado del emperador, la concubina imperial recientemente famosa. El abuelo materno de la consorte Shen. Mi hermano es el administrador de la mansión del duque. Con Perebla, un funcionario provincial de 5º rango. La mansión del duque. ¿Qué? Muerto de miedo. Ven aquí. Átenlos por mí. Impudente. ¿Cómo se atreve a faltarle el respeto a la emperatriz? Emperatriz. Su Majestad. Su Majestad. Estoy aquí por decreto de la emperatriz viuda. Específicamente para tratar a la gente del condado de Bailín.
Este es el colgante de jade personal del emperador. Mi identidad. Necesito explicársela. Diga, ¿por qué está quemando gente? Su Majestad. Su Majestad, por favor, Su Majestad, sálvenos. Por favor, Su Majestad, sálvenos. Su Majestad, él no sabe cómo tratar la plaga en absoluto. Su Majestad, él no sabe cómo tratar la peste en absoluto. Él solo ata a los enfermos y los quema vivos. Sí. Vosotros, plebeyos, ¿cómo os atrevéis a decir tonterías? Su Majestad, es verdad, ya hay amontonados cientos de cuerpos carbonizados fuera de la ciudad. Sí, Su Majestad, ayuda. Su Majestad, ayúdenos, ayuda. No piense que con un colgante de jade roto y un edicto imperial falsificado puede engañar a este funcionario. Solo estos plebeyos humildes creerían sus mentiras. Este condado de Bailing está lejos del alcance del emperador y una plaga se está extendiendo, como podría ser enviada aquí la emperatriz. Suplantar a un enviado imperial es un delito capital, y te atreves a suplantar a Su Majestad. Creo que estás cansado de vivir. Que venga alguien, deténganla. ¿Quién se atreve a actuar precipitadamente? Saludos, Príncipe Ki. Príncipe Ki. Este funcionario saluda a Su Alteza. Su Alteza ha llegado justo a tiempo. Esta mujer es audaz. Se atreve a suplantar a la emperatriz. Audaz. Insolente. No te atreves a no arrodillarte ante la emperatriz. Estaba de camino a mi feudo, pasando por el pueblo de Bailing. Entré para echar un vistazo. No esperaba ver a Su Majestad aquí. Este funcionario merece la muerte. Este funcionario saluda a Su Majestad. Envíen a más gente a buscar los cuerpos de las personas fuera de la ciudad y denles un entierro apropiado. Sí. Jinse, saca las cosas que he preparado. Aquellos que no estén enfermos, pónganse esta tela primero. He cosido paquetes de medicina en la tela. Usarla puede prevenir la propagación del virus. La familia real realmente envió a la emperatriz aquí. Es para decirle a todos que el reino de Chongchao hará todo lo posible para rescatar a todos. Todos deben escuchar las órdenes de la emperatriz. No se demoren más. Baoer, Baoer, ¿qué te pasa? No asustes a tu madre. Baoer, despierta Baoer. Jinse. Esto. Baoer está despierto. Mi Baoer está despierto. Despierto. Mi Baoer está despierto. Gracias, Su Majestad. Gracias, Su Majestad. Ahora todos pueden confiar en mí, ¿verdad? Hagan todo como les digo, los salvaré. Su Majestad no ha dormido en toda la noche. Vayan a descansar rápidamente. La gente está así. ¿Cómo puedo dormir en paz? Estas personas ubicadas en la frontera sur han sido gravemente afectadas por la sequía. Esa lluvia, para ellos, es, en última instancia, una solución temporal, no una cura permanente. La tierra es árida, la plaga es rampante, y se han encontrado con funcionarios negligentes. Solo salvar sus vidas no es suficiente. Necesitamos asegurar su supervivencia estable. Lo seco que está. ¿Funcionará esto? ¿Realmente puede crecer algo aquí? La tierra está tan seca, no creo que sea posible. Su Majestad. Hemos estado en el condado de Bailin por más de medio mes. ¿Puede esta tierra realmente cultivar algo? Está funcionando. Han brotado. Realmente han brotado. En realidad han brotado. Realmente brotaron. Realmente han brotado. En realidad podemos cultivar cosas aquí. Su Majestad, nunca olvidaremos su gran bondad con el condado de Bailing. Estaremos eternamente agradecidos. Su Majestad. Su Majestad, nunca olvidaremos su gran bondad hacia el condado de Bailing. Estaremos eternamente agradecidos. Estaremos eternamente agradecidos. No hay necesidad de arrodillarse. Chongchao siempre ha priorizado el bienestar de su pueblo. Todo esto es mi deber. Espero que todos puedan hacer buen uso de estas semillas y tener cosechas abundantes en los años venideros. Espero que todos puedan tener suficiente para comer a partir de ahora. Gracias, Su Majestad. Gracias, Su Majestad. Tal espectáculo no es solo una concubina enviada a la tierra plagada a morir. ¿Realmente cree que es algo? Su Majestad. Su Majestad. Su Majestad.
Llego tarde. Te he hecho sufrir. Tura, ¿por qué estás aquí? Ganaste la batalla. Xinjiao. Su Majestad. En mi harén. No hay concubinas enviadas a morir, solo hay una esposa legítima. Y esa es ella. La nieta del duque. Shen Xinjiao. Agárrenlos. Sí, Su Majestad. Su Majestad. Estás despierta. Ven. Bebe tu medicina. Esto. Me has traído al campamento militar fronterizo. Sí. No te afeitas. Mientras luchas en la frontera. Tu barba incipiente es muy notoria. ¿Qué? Soy una molestia. En absoluto. Sigues siendo guapo. Solo. Más varonil que antes. Más hombre. La próxima vez, sin mi permiso. No debes irte de aventuras sola. Afortunadamente, esta vez fue solo agotamiento. Solo dormiste durante algunos días. ¿Qué pasaría si hubieras contraído la plaga y nunca te hubieras despertado? ¿Qué haría yo? ¿Qué harías tú? Se te permite arriesgar tu vida en la frontera, pero a mí no se me permite compartir tu carga y ayudarte a cuidar de nuestra gente. Pero sus palabras. Verdaderamente eres una emperatriz. ¿Quién quiere ser emperatriz? Lo hice por el dinero de la recompensa de la emperatriz viuda. Tercer tío. Luche MOS. Si Su Majestad está enojado, puede decirlo directamente. No intimide a este paciente que acaba de ser desintoxicado y todavía se está recuperando. Veo que te estás recuperando bastante bien. Eso todavía no puede resistir a Su Majestad, volcando un frasco de vinagre agrio y enojado. Porque estás en el condado de Bailing. Vine aquí esta vez para aclarar el malentendido. El antídoto desarrollado por Yang Yan para mí es muy efectivo. Originalmente planeé regresar a mi feudo para recuperarme. En el camino de regreso, pasé por esta tierra plagada de enfermedades y vi a la consorte Shen siendo intimidada por esos funcionarios corruptos. Así que intervine para ayudar. En cuanto a por qué ahora, solo me dirijo a ella como su alteza, porque ella ahora es solo Su Shen Xinjiao y no mi Xinjiao. ¿Qué quieres decir? Por lo que sé, Xinjiao se golpeó la cabeza antes de la boda. Y ha estado muy débil desde entonces, como podría soportar los días en el Palacio Frío. Jinse una vez, debido a Xinjiao, estando gravemente enferma y cerca de la muerte, fue a pedir ayuda a los eunucos en el palacio, pero nadie ayudó. Pero desde entonces, Xinjiao se recuperó repentinamente. Incluso su personalidad cambió un poco. Debería decirse. Es como si se hubiera convertido en una persona diferente. Yo tampoco quería creerlo, hasta que en el condado de Bailing vi a su alteza ayudando a otros. Tuve que admitir que ya no es la hija de la familia Shen. ¿Por qué eres tan cierta de que ella no es? Una mujer que preferiría estrellarse contra un pilar para morir antes que rechazar el matrimonio. ¿Cómo podría ella, por su majestad, viajar a esa tierra plagada de enfermedades para salvar a su gente? Ya que ella puede de todo corazón amar a su majestad, entonces definitivamente no es la persona que amo. La familia Shen. La desgracia del canciller fue causada por la residencia del general Chen Wu al tomar el poder. Estoy dispuesto a cooperar con su majestad para investigar la evidencia, darle a King Wodong un cierre. En cuanto a Xinjiao,
Ella es la felicidad de toda mi vida. Ella es también el arrepentimiento de mi vida. Su partida tal vez se debió a la extrema decepción en este mundo, incluyendo a mí, que estaba custodiando la frontera en ese momento, y no pude regresar a la capital a tiempo. Imploro a su majestad que devuelva la antigua cítara, que formaba parte de la dote de Xinjiao cuando entró en el palacio. ¿A mí? De acuerdo. Concedo tu petición. Tanto deseas dejar el palacio. Su Lin Feng, si dijera que realmente quiero irme, ¿qué harías tú? ¿Qué más puedo hacer? Si de verdad deseas la libertad. No puedo mantenerte atrapada para siempre. Te estoy preguntando. ¿Qué harías tú? Probablemente. Yo personalmente lideraría otra expedición por algunos años y guardaría cada frontera del reino de Chongchao. De esta manera, puedo asegurar que no importa a dónde vayas, estarás a salvo. Así que, si yo dijera que no me iré y me quedaré contigo para proteger la hermosa tierra de Chongchao, ¿qué harías tú?